En la barbacoa familiar, mi hermana rió. Esta casa es nuestra ahora. Mamá sonrió y añadió. Sé simplemente agradecida, Naomi. Yo asentí. Revisen la escritura, dije. El ambiente quedó en silencio. Entregué el sobre. Mi hermana gritó. ¿Desalojo? ¿Estás loca? El jardín quedó en silencio. Incluso la parrilla pareció apagarse, su crepitar desvaneciéndose en el cálido aire veraniego. Metí la mano en mi bolso y saqué un grueso sobre amarillo. Crystal lo abrió con confianza, hasta que su voz rompió el silencio como un cristal hecho añicos. ¿Desalojo? Sus ojos recorrieron las páginas. ¿Qué? ¿Desalojo? Pensaron que el impacto comenzaba allí. Pero la verdadera traición, la que me llevó a este momento, había empezado meses antes de que alguien encendiera esa parrilla. Me llamo Naomi Pierce, y si hubieras visto a mi familia desde fuera, podrías haber pensado que éramos ese tipo de unidad unida que la gente admira. Una casa modesta en Oregón. Una madre que horneaba tartas los fines de semana. 2 hijas que, en las fotos, parecían tan parecidas que podrían haber sido gemelas. Pero las fotos congelan momentos. No capturan la lenta erosión de la justicia, ni cómo el amor puede racionarse como dinero. Lena, mi hermana mayor, siempre había sido el centro de gravedad. Cuando éramos niñas, toda la casa giraba a su alrededor. Sus estados de ánimo, sus necesidades, su caos. Si olvidaba un proyecto escolar, mamá se quedaba hasta las 2 a.m., terminándolo. Si volvía a sobregirar su tarjeta de crédito, mamá le pasaba efectivo con un suspiro y una mirada hacia mí. Ten paciencia, Naomi. Ella está pasando por dificultades. Aprendí muy pronto que ser responsable no se recompensaba. Se esperaba. Trabajé duro, pagué mis facturas puntualmente, nunca pedí ayuda. Creía que la edad adulta significaba cargar con tu propio peso, que pedir algo que no habías ganado te convertía en una carga. Pero mamá trataba mi estabilidad como un recurso infinito, algo del que extraer cada vez que Lena tropezaba. Recuerdo el día en que le entregué mi antigua identificación y mi número de seguro social para ayudarla a presentar impuestos. La confié como cualquier hija lo haría, inconscientemente, completamente. No sabía que estaba entregándole las llaves de mi futuro. En aquel entonces vivía en un pequeño apartamento cerca del centro de Portland, ahorrando cada dólar para tener una casa propia. Las mañanas olían a café quemado y a luz solar colándose por persianas finas. Trabajaba largas jornadas como analista de datos, depurando código, cumpliendo plazos, construyendo una vida desde cero. Estaba orgullosa de ello, tranquila, constante, mía. Mamá me visitaba ocasionalmente, normalmente para contarme sobre la última crisis de Lena o para pedirme un poco de ayuda, solo hasta que las cosas se estabilicen. Rara vez decía que no. Nunca me enseñaron sobre límites. Aún así, la distancia creció, no física, sino emocional. Todos vivíamos en la misma ciudad, pero nuestros mundos se iban alejando. Durante las cenas dominicales, noté cómo los ojos de Lena se detenían en mi ropa, mis llaves del coche, mi maletín de portátil, como calculando qué tenía yo que ella sentía merecer. Mamá también lo veía, pero en lugar de detenerlo, lo impulsaba. Naomi, eres tan exitosa, solía decir. No seas egoísta. Egoísta. La palabra se instaló en mi pecho como una piedra. No discutía. Nunca lo hacía. El silencio era más seguro, más fácil, menos probable de provocar el mal genio de Lena o las culpas de mamá. Pero el silencio tiene un precio. Y el mío venía acumulándose durante años. Pensé que la tensión era manejable. Molesta, dolorosa a veces, pero soportable. No tenía idea de cuán profunda era la podredumbre. No hasta el día en que todo estalló. Empezó en una mañana cualquiera de miércoles, el tipo de día que parece ordinario hasta que deja de serlo. Ingresé al portal de mi prestamista hipotecario, esperando una simple aprobación. Mi historial crediticio era excelente, mis ahorros sólidos. Había pasado años preparándome para esto, comprar una casa, prueba de que había construido algo que nadie más podía reclamar. Entonces la pantalla mostró: solicitud denegada. Mi cerebro lo rechazó. Volví a leerlo. Revisé todos los detalles. Luego las palabras se volvieron frías. Obligación hipotecaria existente a nombre del solicitante. Una hipoteca que yo no tenía. Un préstamo que nunca solicité. Llamé inmediatamente al prestamista.
caminando por mi apartamento mientras una representante consultaba mi expediente. Su voz se tornó cautelosa. Hay una hipoteca vinculada a su identidad, dijo, firmada hace 16 meses. Mi estómago se hundió. ¿Firmada por quién? Por usted, señora. Algo dentro de mí se tambaleó, como si el suelo cediera bajo mis pies. Cuando leyó la dirección en voz alta, una casa en Beaverton, me aferré al mostrador para mantenerme erguida. Beaverton, donde vivían mamá y Lena. Pedí una copia de la página de la firma, mantuve la voz firme y colgué. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el teléfono. Minutos después, el documento llegó a mi bandeja de entrada. Lo abrí. Allí estaba, mi nombre en cursiva elegante, casi perfecto. Excepto por un detalle. Mi letra no hace esas curvas al final. Y yo nunca había firmado nada por una casa. Ni hace 16 meses, ni nunca. Llamé a mamá. Contestó en la tercera llamada, alegre. Hola, cariño. ¿Todo bien? Hay una hipoteca a mi nombre, dije. $600,000, por su casa. Un largo silencio. Luego su respiración. Calma, controlada, como si hubiera estado esperando esto. Ya está hecho, Naomi. Estamos pagando las cuentas. Lena necesitaba un nuevo comienzo. Lo entenderás cuando tengas hijos. Mi garganta se cerró. ¿Por qué mi nombre? Tienes buen historial crediticio, dijo simplemente. No lo estabas usando, y somos familia. Deberías sentirte agradecida de poder ayudar. Agradecida. Esa palabra otra vez, presionando contra mis costillas como un moretón. No grité, no chillé. Colgué porque era lo único que impedía que el fuego en mi pecho estallara. Durante horas, caminé en círculos por mi apartamento, armando una verdad que no quería ver. Mamá había usado la identificación que le di, mi número de seguro social, mi confianza. Había falsificado mi firma, sacado un préstamo a mi nombre, comprado una casa y se había mudado con Lena como si les perteneciera. Y el mundo simplemente siguió adelante. Pero algo se había roto, una falla corriendo por el corazón de mi familia. Y debajo del dolor, debajo de la incredulidad, algo más estaba formándose. Un cambio silencioso, una presión, la primera chispa de determinación. Los siguientes días, me moví por la vida como un fantasma. Fui a trabajar, escribí informes, asistí a reuniones, pero en cada momento de silencio una verdad resonaba. Me usaron, no por accidente, no por confusión, deliberadamente, calculadamente, porque sabían que no lucharía. Esa realización cortó más hondo que la falsificación. Para el viernes, la negación había dado paso a la ira, fría, precisa, afilada como una navaja. No estalló, talló. Abrí mi portátil y empecé a investigar. Leyes hipotecarias, fraude de identidad, derechos de propiedad, avisos de desahucio. Mi historial de búsqueda parecía la base de una demanda. Quizás lo era. Entonces encontré la parte que me hizo dejar de respirar. En nuestro estado, si un préstamo se toma a nombre de alguien, incluso fraudulentamente, la escritura legal sigue al nombre en la hipoteca. Lo que significaba que la casa no era de ellos. Era mía. Por primera vez en días, sentí llenarse mis pulmones de aire, pero el conocimiento no era suficiente. Necesitaba claridad. Me reuní con un abogado en el centro, un hombre tranquilo llamado señor Holloway. Le expuse todo, mi número de seguro social, la identificación que le di a mamá, los documentos falsificados, la llamada. Escuchó sin interrupción. Cuando terminé, juntó las yemas de sus dedos. Usted es la propietaria legal, dijo. Están viviendo en una propiedad que le pertenece a usted. La habitación dio vueltas. Deslizó un montón de papeles sobre la mesa. No tiene que presentar cargos. El uso indebido de identidad dentro de familias ocurre más de lo que cree. Pero puede recuperar su propiedad, legalmente, en silencio. En silencio, repetí. Me explicó el proceso, aviso oficial, documentación, calendario exigido por la ciudad. Sin drama, sin violencia, solo papeleo, solo límites. Dos cosas que mi familia nunca había respetado. Cuando salí de su despacho, el sol me golpeó la cara como un perdón que no sabía que necesitaba. Por primera vez desde aquella carta de denegación,
Sentí control. No ira. No venganza. Solo firmeza. Más tarde ese fin de semana, conduje hasta Beaverton. Me estacioné en la acera, motor apagado, manos en el volante. A través de la ventana delantera, vi a Lena riendo en el sofá, descalza, revisando su teléfono, envuelta en una manta que inconscientemente yo había pagado. Mamá pasó por el pasillo detrás de ella, doblando ropa. Se veían asentadas, cómodas, imperturbables. Una fría claridad se posó sobre mí. Esta no era su casa. No la habían ganado. La habían robado. De mí. Salí del auto, abrí el asiento del pasajero y saqué el sobre amarillo. Los documentos que había presentado esa semana. Pasé el dedo por el borde. Esto no era venganza. Era la verdad, regresando a donde pertenecía. No fui a la barbacoa familiar para causar un escándalo. Fui porque el silencio los había protegido durante demasiado tiempo. Entrar en ese jardín significaba poner fin a la versión de mí que ellos habían creado. Sumisa, maleable, conveniente. El sol de julio colgaba abajo cuando llegué a la casa, la que tenía una hipoteca que nunca firmé, la que trataban como un premio que Lena merecía. Coche tras coche ocupaban la calle. Música flotaba sobre el césped. El olor a pollo a la parrilla y carbón llenaba el aire. Niños corrían unos tras otros. Familiares reían, inconscientes. Entré en silencio, sin entrada triunfal. Solo seguí el camino hacia el jardín trasero. Mamá me vio primero. ¡Ahí está!, exclamó, saludando como si fuera una invitada, no una hija. Ven a unirte con nosotros, cariño. Cariño. La palabra raspó contra mis costillas. Lena estaba cerca del patio, apoyada en el brazo de su novio, con un vestido floral. Parecía salida de una revista, natural, radiante. Cuando me vio, su sonrisa se amplió, no con calidez, sino con diversión. «Llegaste», dijo, levantando su bebida. «Pensé que estarías demasiado ocupada siendo perfectamente responsable». Unas personas rieron entre dientes. Asentí educadamente, ignorando el calor que subía por mi pecho. Mamá enlazó su brazo con el mío. «Coge un plato. Lena organizó todo esto». «Claro que sí. Con mi casa, mi préstamo, mi crédito». Tomé un vaso de agua en vez de eso. Conforme avanzaba la tarde, Lena se movía entre la multitud como anfitriona, dando tours de su casa, señalando sus remodelaciones. Cada vez que decía «mi casa», algo dentro de mí se tensaba. Pero esperé, calmada, paciente. Cada paso de este día había sido planeado mucho antes de llegar. Cerca del atardecer, Lena llamó a todos al patio. «Oigan, reúnanse», gritó, levantando su copa. «Quiero hacer un brindis». Las conversaciones se apagaron. La gente formó un círculo informal. Lena alzó su copa, la luz del sol reflejándose en su pulsera. «Estoy tan agradecida», comenzó sonriendo. «Esta casa lo ha cambiado todo. Para mí, para nosotros». Su novio le apretó el hombro. Mamá irradiaba felicidad. «Y sinceramente», añadió Lena, mirándome con una risita, «es increíble sentir por fin un lugar que sea verdaderamente nuestro. Esta casa es nuestra ahora». Un aplauso recorrió al grupo. Mamá agregó con una sonrisa condescendiente. «Solo sea agradecida, Naomi. Ni enfadada. Ni burlona. Simplemente descartándome. Como si debiera sentirme honrada de que mi futuro se hubiera reutilizado para su comodidad». Todos los ojos se volvieron hacia mí, esperando, aguardando a la chica callada que siempre tragaba el dolor. No levanté la voz. No respondí a su espectáculo. Simplemente asentí. Pequeño, casi imperceptible. Dentro de mí, todo encajó en su lugar. «Revisen la escritura», dije. El jardín se paralizó. Las risas murieron a mitad de aliento. Los tenedores quedaron suspendidos sobre la comida. Incluso los niños dejaron de jugar. Mamá parpadeó. «¿Qué dijiste?» Dejé mi vaso y saqué el sobre de mi bolso. El papel crujió, más fuerte que cualquier grito. Lena rió nerviosa. «¿Qué se supone que significa eso?» Di un paso adelante, puse el sobre la mesa. «Si esta casa es nuestra, no deberíamos tener problema en ver la escritura». Su sonrisa vaciló.
Mamá alcanzó el sobre, dedos temblando, y luego se detuvo. Lena lo agarró. Bien, espetó rasgándolo. Aclaremos tu confusión. Sacó los documentos, formularios legales, firmas, la notificación oficial de desalojo que había presentado. Sus ojos escudriñaron las páginas. Luego se ralentizaron. Luego se agrandaron. ¿Qué? ¿Qué es esto? Permanecí inmóvil, silenciosa. Desalojo, susurró. Luego encontró la fecha límite. ¿Desalojo? Su voz se quebró en un grito. ¡No puedes hacer esto! La ilusión de unidad familiar se hizo añicos. Mamá agarró los papeles, escaneándolos frenéticamente. Naomi, no puedes. Somos familia. ¿Familia? Dije tranquilamente. Usaron mi identidad. Falsificaron mi firma. Compraron esta casa con un préstamo ligado a mi futuro. Y ninguna de las dos me lo dijo. Lena jadeó. Estábamos pagando las cuentas. Todos ayudan a la familia. Esto no es ayuda, dije. Esto es fraude. La única razón por la que no presento cargos es porque elegí terminar esto legalmente. En silencio, justamente. Mamá sujetó la notificación. ¿Dónde vamos a ir? Miré sus ojos, los mismos que había buscado toda mi vida buscando comprensión. Al mismo lugar donde fui yo cuando necesité estabilidad, dije. A algún lugar que construyan ustedes mismas. Un perro ladró a lo lejos. La parrilla lanzó su último crepitar. Lena se desplomó en una silla, hojeando páginas como si pudieran cambiar. Mamá me miró, atrapada entre incredulidad y duelo. Nos tomaste por sorpresa. Me tomaron por sorpresa a mí hace 16 meses, dije. Solo estoy devolviendo la verdad a su lugar correcto. El sol descendió tras la cerca. Los familiares se fueron marchando, murmurando excusas. No me quedé. No esperé disculpas. Me di la vuelta, caminé por el sendero de piedra y entré en el aire fresco de la noche. Detrás de mí, las voces subieron. Pánico, ira, negación. Pero nada de eso me alcanzó como antes. La justicia no era ruidosa. Era firme. Y por fin aprendí cómo sostenerla. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. El mundo había cambiado, y yo estaba encontrando mi equilibrio. No pregunté por ellas. El proceso era oficial, documentado, ya no era mío para llevarlo emocionalmente. Dentro de una semana, recibí confirmación de que la notificación había sido aceptada. 2 semanas después, pasé conduciendo frente a la casa. Sus autos seguían allí, cortinas cerradas, pero se veía más pequeña, vacía, como un monumento a todo lo que yo había permitido. No reduje la velocidad. A la 3ª semana, la casa estaba vacía. Callejón limpio, ventanas desnudas. Un cartel de bienes raíces estaba en el jardín. Me estacioné por primera vez desde que todo estalló y caminé hacia el porche. Ningún recuerdo aquí era realmente mío. Pero por primera vez, el espacio se sentía honesto. Sin secretos, sin manipulación, sin derecho adquirido. Venderla fue más fácil de lo esperado. Los fondos se liquidaron rápidamente. Pagué la hipoteca de $600,000, cerré la cuenta y usé el resto como pago inicial para un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. No era lujoso, pero era mío, ganado, no robado. La primera noche allí, me paré junto a la ventana con mi té, viendo cómo las luces de la ciudad parpadeaban contra el cristal. Por primera vez en meses, mis hombros se relajaron. Mi respiración se hundió. El silencio ya no se sentía como miedo. Se sentía como libertad. En las semanas siguientes, no supe nada de mamá ni de Lena. Tal vez estaban enojadas. Tal vez avergonzadas. Tal vez todavía llamándose a sí mismas víctimas. Pero su silencio ya no me hería como antes. Había recuperado algo mucho más grande que una casa. Había recuperado mi ser. Y si alguna vez has tenido que salir de la sombra de una familia, sabes que este tipo de victoria no es ruidosa. Es silenciosa. Y lo cambia todo.